Nuestros ojos se volvieron un poco agnósticos o están ya saturados. Y con seguridad, más de una vez nos preguntamos, ¿desde cuándo existe todo aquello que nos rodea? Los seres humanos conviven en la Tierra desde hace miles de años. Tantos que cuesta imaginarlos. Sin embargo, en algunas regiones, la geografía del paisaje no cambió tanto. Y muchos de los animales y plantas que vieron esas personas que vivieron hace miles de años, hoy siguen estando. Esos grupos humanos eran sin duda excelentes observadores de la fauna mayor que los rodeaba. Como lo denotan sus pinturas, verdaderos testimonios de su comportamiento. No faltaba en ellas el elemento ideológico, tal vez de carácter mítico, como las espirales y círculos concéntricos cuyo sentido desconocemos. Algunas pinturas abstractas parecían contener significados que podríamos llamar mágico-religiosos. El origen no es la esencia. Lo importante es el devenir. Pero toda cosa oscura se aclara en sus arcaísmos. Quien retrocede en el tiempo, avanza en el conocimiento. Carlos trabajaba apasionadamente. Yo me transportaba. Vivía. Llegué acá en 1972 acompañando a Carlos Gradín. A partir de ahí, bueno, fue este enganche afectivo con Cueva de las Manos. Estamos acá frente a una composición que marca claramente esa diferencia entre un arte de escenas inicial y esto que es prácticamente lo final de Cueva de las Manos, que es este arte mitográfico que llamábamos. Mitográfico, ¿por qué? Porque tiene muchos elementos simbólicos. Acá está el laberinto esquematizado y los otros elementos que están vinculados con el laberinto, las escenas de danza y las figuras duales. Entonces, tenemos actitudes de los humanos danzantes acá, en estas de este lado. Van a ver que la primera, que es una figura fálica, claramente masculina. Entonces, acá se está representando el laberinto con las escenas de danza y las dos figuras duales superiores son antropomorfos, figuras que Gradín en su momento le llamó matuastos. Claramente tienen las extremidades. Los dedos son como los de los lagartos, pero el resto del cuerpo no es necesariamente el de un lagarto. Así que yo los bauticé como zoantropomorfos porque tienen una variación muy grande entre los distintos sitios. Entonces, tienen esto, digamos que ese es un tema mitográfico vinculado con el laberinto, vinculado con las danzas.
Todo esto tiene una relación, nada más que hay miles de años de diferencia entre aquella danza del interior de la cueva y esto que están viendo acá. Poco sabemos de cómo eran físicamente sus autores, ni quiénes eran. Su modalidad cultural fue una antecesora de los tehuelches históricos. ¿Vivían en grupos tribales? ¿O eran meras bandas que deambulaban por el río Pinturas buscando comida? Charcamata es el tercer centro ritual que podríamos llamar, hacia el que se desplaza todo el nudo iconográfico desde Cueva Grande. Es importante cuando estamos en sitios como este, Charcamata, pensar que estos lugares no funcionaban solos, como un único espacio, sino que estamos hablando de grupos cazadores-recolectores. Todos estos sitios, Cueva Grande, Charcamata, Cueva de las Manos, van a ser lugares que van a funcionar como lugares de convergencia o que hayan tenido incluso tal vez una posible funcionalidad más ritual y van a tomar más protagonismo o van a convertirse en estos centros de congregación en distintos episodios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si miramos acá, en este sector, este guanaco, que se ha interpretado como más bien como una guanaca hembra preñada por la forma de su vientre, es propia del estilo más bien Cueva Grande. Muy diferente al desarrollo de un estilo más local de guanacos blancos, que tienen los cuellos bien largos, estilizados, que los conocemos como los guanacos Charcamata. Las formas de hacer las figuras humanas. Tenemos la combinación de rojos y blancos en una misma figura, lo que no es lo más frecuente en el arte rupestre de la región. Se puede ver en mayor detalle las piernitas de estos antropomorfos, pero también se ve en la cabeza, sí, una suerte de tocado o arreglo que se los ha llamado los emplumados, pero una de las propuestas más vigentes es que no se trata de verdad de adornos con plumas, sino que una suerte de vinchas, como las que se han encontrado en Chile, a las que se le ponían las puntas. Acá podemos ver dos figuras de animales en blanco, bien características acá del estilo Charcamata, que se propuso que fueron una especie de lagartos, que comúnmente los llaman matuastos, o figuras de felino vistas desde arriba. Y también tenemos estas que parecen unas U invertidas, que se las ha llamado como una versión de laberintiformes bien esquematizados. Es una cosa de muy fina captación de la fauna, de la etología de los animales, ¿no? Los guanacos, cuando dan a luz, miran para atrás. Y por eso se propone que esta figura de camelio con el cuello bien girado hacia atrás es un guanaco hembra dando a luz. Un poquito más arriba tenemos otra figura de un choique caminando con tres charitos. Estamos pensando que hay realmente una relación entre las guanacas preñadas y la cantidad de manos negativas de mujeres que hay. Hay una relación entre el parto de los guanacos y la preñez de las mujeres también, ¿no? Es decir, que es una rogativa que puede ser doble, ¿no?
Estamos en el Cerro Cuevas Pintadas de Huachipas. Es un gran afloramiento de arenisca expuesta con innumerables cavidades, oquedades, cuevas, aleros, orificios. Desde hace 3000 años, los habitantes del Valle de las Juntas, donde estamos, se congregaron acá para realizar diferentes formas de arte rupestre. Primero fueron los grabados, después fueron sobre todo pinturas. Al ver toda esta historia, uno no puede más que preguntarse qué es lo que vieron los primeros que llegaron y quienes eligieron este lugar para esas primeras intervenciones. El arte rupestre del departamento Huachipas, provincia de Salta, llamó la atención de los arqueólogos desde los comienzos de la disciplina en el norte argentino, a fines del siglo XIX. Fue recién en los años 90 cuando un equipo del Museo de Antropología de Salta, Mirta Santoni, y un equipo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, con Diana Rolandi, Mercedes Podestá, Pia Falchi, entre otros, empezaron a estudiar sistemáticamente el arte rupestre de este lugar y de este modo tratar de entender el contexto social en el que cobraban sentido y desplegaban sus poderes estéticos. Acá el alero Ambrosetti es el lugar donde se presenta la mayor concentración de uno de los motivos que probablemente es el más emblemático de este lugar, que se conoce como los escutiformes. Son personajes con forma de humanos, pero que tienen forma de escudo. Probablemente en realidad no se trata de un escudo, sino de un traje, una vestimenta, que a veces llevan también tocados de plumas probablemente y tobilleras, otros elementos de atuendo. Y lo particular es que los diseños internos, ¿no? Todos los adornos que tiene la figura, son todos distintos. No hemos encontrado dos iguales, es notable. Y otra cosa que es notable es la variedad de plumas que llevan en sus tocados. Hasta creemos que provienen de diferentes aves, porque son distintas, de diferentes colores, y hay diferentes combinaciones. Claro, y es un motivo que no solo aparece en el arte rupestre, sino que también se plasmó en la cerámica, por ejemplo, en las famosas urnas santamarianas, que es un tipo de cerámica muy conocida y muy difundida, una cerámica que tiene usos funerarios, entre otros. Pero también aparece a veces en materiales de hueso, por ejemplo, aparece en metales, en discos de metales. O sea que es un ícono central dentro probablemente de la cosmología y la sociedad de esta época. Cada vez descubro más detalles de diferente tipo de armas. Sí, de hecho, entre los escudos hay escenas de combate, explícitamente, con arco y flecha, por ejemplo. Claramente hay una relación entre lo que el escutiforme, el personaje escudo significa con sus emblemas, sus atuendos y las situaciones de conflicto que sabemos que por esta época, los siglos XIII, XIV, se desencadenaron en todas las tierras altas andinas y que llevaron a un estado de violencia endémica y de inseguridad, ¿no? Y por lo tanto de cambios políticos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Durante milenios, las imágenes hicieron entrar a los hombres en un sistema de correspondencias simbólicas, orden cósmico y orden social, mucho antes de que la escritura lineal viniera a peinar las sensaciones y las cabezas. Este panel, para mí, expresa algunas de estas concepciones que tienen los pastores andinos sobre el origen mitológico de los animales. Y es notable entonces en la distribución de estos animales que están como claramente están alineados, y de hecho hay unas líneas blancas que
no sabemos qué, pero refuerzan esta idea de que todos los animales están saliendo de alguna forma de esta grieta, del interior de esta grieta y marchando hacia el mundo de la gente. Este alero me gusta porque se ve bien claro cómo se combinan pinturas de las más tempranas del primer milenio de la era y las más tardías, las posteriores al año 1000, pero unas no tapan a las otras, sino que de alguna forma quienes vienen después dialogan con lo que ya estaba. Acá lo que me gusta también del alero es que están los animales, como por ejemplo los felinos. Este gran felino es un jaguareté, la representación de un jaguareté, un jaguar. Las patas, la cola, la cabeza, el cuerpo. Es una de las figuras más grandes que hay en todo el cerro. Están las pintas, las motas del jaguar o del tigre, como se llama en general. Y después, a mí, un tema que me apasiona es el tema de lo que siempre hablábamos, que eran los hombres con máscaras felínicas, que las llamo el uturunco, que se llamaban el personaje felino, que es cuando el hombre se convierte en el felino. El folclore del siglo XX habla que el hombre se tenía que recostar y dar vueltas en un cuero de felino y luego adquiría este poder. A mí lo que realmente me intrigan son estos personajes que están sujetando a estas aves que por el tamaño parecen cóndores, que uno duda si se trata de una escena mítica o una situación que en algún contexto ritual pudo haber sucedido. Lo que me parece increíble es ciertos paralelismos acá, porque el término para cóndor, uno de los nombres del cóndor es Malcu, que la misma palabra se usa para hablar de la autoridad, del curaca, por ejemplo, el Malcu, el gobernante de la comunidad, y también se le aplica a los cerros tutelares, a los cerros entendidos como ancestros. O sea, no es casual que estén los cóndores Malcu y los cerros Malcu, y esta línea de cerros que vemos aquí dibujada en realidad replica exactamente la línea del horizonte, donde vemos tres grandes cerros que protagonizan la vista frente al alero. La gente que habitaba estos lugares o que circulaba por estos territorios elegían determinadas cosas para representar. Por ejemplo, la caza de un animal que es la taruca. Yo creo que eran 3, 4, 5 tarucas. Se le ve bien la cornamenta. Están los arqueritos enfrentándolas, a punto de tirar la flecha. No, voy a sacar otra. ¿Sabés qué? Un poco más arriba me da la sensación. Bueno. Pasa que esto lo vimos en la computadora. Esto no lo vimos nunca acá en el alero en Berrusetti. Por eso no tenemos bien marcado el lugar exacto. Sí, la encontré. Acá bien. Está. Mirá, son 4 tarucas. No, 5. Pero la escena sigue del otro lado. Están 4 tarucas, los 2 cazadores y después 5 animales más. Bueno, buenísimo. Sacá varias fotos de toda la zona para ver si no hay más pintura desvaída después cuando lo veamos. Bueno, así lo reconstruimos en el laboratorio. En la compu, claro, sí. Acá nos encontramos en el alero del Senado, se llama. ¿Por qué? Porque todos los dibujos que vemos ahí son personas, son varios niveles que están bien equipados con su penacho, con su jerarquía. Acá se reunían enviados de todas las comunidades. Acá se tomaban decisiones, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. O sea que sin duda que acá sabría salir humo mientras discutían hasta que se tomaban las decisiones. Y vemos los varios niveles que están ahí. Después arriba de esta roca hay una garita donde estaban apostados los que cuidaban la reunión, porque acá no tenía que interferir nadie mientras se tomaban esas decisiones. Aquí estamos en la cima del Cerro Cuevas Pintadas.
Este es el alero más alto de todo el cerro y donde se encuentran pinturas, sobre todo de la época tardía, posterior al año 1000. Y alrededor, al frente de este alero, se construyó toda una plaza. Es la plaza más alta que tenemos entre las varias explanadas que hay en el sitio. Este lugar, además de ser el lugar más alto, es especial porque es el único alero prácticamente que mira hacia el horizonte del sur, donde vemos recortado en el horizonte aquellos cerros que se conocen con el nombre de pirguas, que dan de hecho nombre a toda esta serranía. Y eso es bien especial, primero porque en los documentos del siglo XVI refieren a que les llamaban las pirguas del sol, porque era el primer lugar donde daba el sol de la mañana en este lugar. Por otro lado, el término pirgua en quechua significa depósito, lo cual nos remite a la presencia inca en esta zona y también a la concepción muy difundida en los Andes, según la cual los cerros son héroes culturales petrificados que de alguna forma protegen, benefician, cuidan de sus descendientes o les brindan alimentos. De ahí un cerro pirgua es un cerro como un depósito de alimentos que alimenta a sus descendientes. Fue acá uno de los lugares donde concentramos las excavaciones arqueológicas. De hecho, excavamos todo el interior del alero donde están las pinturas, el pasillo de acceso y todo un cuarto acá. Este cuarto de la plaza lo excavamos hasta llegar a suelo estéril. ¿Qué pudimos aprender de esto? En primer lugar, a través de estas excavaciones obtuvimos muestras de carbono que pudimos datar y nos verificaron, nos confirmaron que las pinturas son del periodo tardío. Obtuvimos 2 fechas del año 1000 y del año 1300 aproximadamente que nos dan una idea de la época de la ocupación. También encontramos gran cantidad de restos de piedra tallada, tanto elementos para cortar como para raspar cueros, instrumentos que probablemente se vinculan con el faenado de animales, tal vez sacrificios de animales y la preparación de los animales sacrificados para el consumo o para la ofrenda a las distintas deidades que aparecen aquí. Tanto ciertos cerros que podemos visualizar en el horizonte, como tal vez ciertas fuerzas o agencias o presencias que habitan el interior de la roca. Yo de alguna forma definí esta continuidad del arte rupestre en Cualas Manos en 6.800 años con distintas funciones. Una función didáctica para las escenas en su momento, una función como un archivo de la memoria, algo que tiene que ver con la demarcación territorial y algo que tiene que ver también con la memoria de los ancestros. En relación a eso que es Cualas Manos, ¿cómo ven ustedes lo del arte noroeste? ¿Cómo lo podrían definir, digamos? Una primera cosa que yo veo es que en Huachipas hay mucho más énfasis en la representación de la propia sociedad, ¿no? Y con una definición territorial de los estilos, quizás, ¿no? También más marcada en el noroeste. Más contrastada, digamos. Sí, más contrastada, que por ahí tiene que ver más con lo identitario. Cuando trabajaba en el arte rupestre de Antofagasta, hay un sector que fue una estancia de una familia Morales, y detrás de la estancia hay grabado el nombre de un juez y el nombre de la familia Morales. Y cuando le pregunto a don Vicente Morales, dígame, don Vicente, ¿por qué está grabado eso en la piedra? Mira, me dice, para decir que esto es nuestro, que acá estamos nosotros. Y eso realmente me reveló una función del arte rupestre funcionando en esa sociedad. No tenemos testimonio de los sentimientos de aquellas personas. Sin embargo, pienso que tuvieron la misma idiosincrasia que nosotros, que gracias a su cohesión tribal, con el correr del tiempo, habrían llegado a constituir una sociedad de cazadores
cada vez más organizada y tal vez más justa que la actual, más comunitaria. Sus sentimientos no pudieron ser muy diferentes de los nuestros.